Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pichincha Plus. El día de hoy vamos a conversar con la psicóloga Ana Belén Bernal, quien trabaja en los centros Pichincha Humana. Ana Belén, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, Ana Belén. Bueno, vamos a comenzar a conversar sobre el tema del suicidio, que es algo que en estos últimos meses, en estos últimos años se ha venido incrementando de una manera, digámoslo, desmesurada, que incluso según estadísticas del ECU 911 se decía que aproximadamente hay un caso de suicidio o un intento de suicidio cada día. En ese sentido, Ana Belén, desde Pichincha Humana, desde su profesión de psicóloga, ¿cómo están analizando el tema del suicidio? A ver, le comento, sí, estadísticamente es verdad, las cifras de suicidios han incrementado bastante, sobre todo en estos últimos años, tomando como referencia la pandemia. Se ha determinado que de 2 a 3 suicidios diarios se estima en nuestra población. Eso es una cifra alta, es una cifra considerable y la tasa de suicidios ha incrementado en un 10% aquí en nuestro país, estableciéndola como la segunda causa de muerte dentro de la población ecuatoriana y también en Latinoamérica. Obviamente, cabe destacar que esta cifra hay que considerarla que viene muy unida a diferentes patologías o diferentes casos de patologías mentales, como por ejemplo depresión, ansiedad, siendo las principales. Entonces, realmente sí es algo preocupante que ha ido incrementando en el último tiempo. Como le mencionaba, sobre todo también después de la pandemia, que fue una crisis que afectó a la población en general, ¿no? Otro tema que llama la atención, antes de salir de un poco de las estadísticas, es que dentro de este gran porcentaje de suicidios y de intentos de suicidios, es que muchos lo cometen, o la mayoría, es hecho por hombres, por el género masculino. ¿Por qué cree que se está dando también este, estas acciones por parte de, bueno, en este caso de un género determinado, que son los hombres los mayores propensos a intentar o suicidarse? Claro, realmente podríamos determinar que existen muchos factores que rodean estadísticamente hablando y ya luego situacionalmente sobre el suicidio. Y se ha determinado que la población o las poblaciones que son más propensas al suicidio, en primer lugar, vamos por la edad, son adolescentes y adultos mayores de 50 años. Sí, se da estos dos picos poblacionales en la adolescencia y en la adultez, ya más o menos a los 50 años. Y también se habla de género. Ojo, existe mayor número de intentos de suicidio en la población femenina, pero en suicidios consumados es la población masculina, ¿ya? Cabe destacar esta diferencia. ¿Por qué? Porque realmente se ha determinado desde varios estudios que la población masculina o los varones emplean métodos más eficaces en cuanto al intento, no, primero la ideación, el intento y el acto suicida, ¿ya? Entonces, utiliza métodos más eficaces que suelen ser más peligrosos, más fuertes, por así decir. También esta población está muy relacionada en cuanto a, a cambios, ¿sí? A cambios situacionales, por ejemplo, como mencionaba, en la adolescencia y también sobre todo en la parte del adulto, donde puede que el varón esté más expuesto a situaciones como divorcio, pérdida laboral. Entonces, sí, no podemos destacar exactamente qué le afecta más, pero podríamos hablar más desde el hecho del intento suicida y de ya la planificación y el acto suicida, donde el varón tiene más, o sea, métodos más eficaces en cuanto que le lleva a realmente suicidarse. Un tema que también llama la atención aquí es que, digamos, el suicidio ya es el acto como tal consumado, pero antes de eso hay todo un proceso en la persona, o sea, desde que la persona comienza a pensar, bueno, ¿cómo me voy a suicidar? ¿Qué pasará? O sea, ya hay un proceso dentro de la persona. Cuando una persona ajena, digamos, ve que un amigo, un familiar o un ser querido ve que esta persona está teniendo ya estos pensamientos suicidas, que está hablando un poco de quitarse la vida, ¿qué, qué es lo recomendable? ¿Qué se debe hacer en esos momentos? A ver, primero es importantísimo
tomar en cuenta estas señales de alerta o de alarma con comentarios que suelen surgir, ¿no? Por ejemplo, no quisiera continuar más en esta vida, ¿para qué seguir viviendo de esta manera? Son comentarios que son realmente una llamada de atención porque es para qué continuar viviendo así, no soy importante para nadie, si yo ya no estuviera aquí, las demás personas estarían mejor. Entonces, desde este tipo de comentarios ya podemos tener una llamada de atención, ¿no? Es del hecho también de escuchar a la otra persona, no invalidar lo que siente. Muchas veces cuando escuchamos este tipo de comentarios decimos, pero no, pero ¿por qué hablas así si tú lo tienes todo? ¿Ya? ¿O por qué tú dices este tipo de cosas si realmente estás en una edad muy, muy buena? Por ejemplo, esto pasa con los adolescentes. En esa edad disfruta de la vida, haz las cosas que planeas y que se supone que deberías tener, o en el resto de las personas, pero no sufras, la vida es muy bonita, disfruta las cosas de la vida. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa? La persona que está viviendo este proceso de la planificación, de la ideación suicida, generalmente podríamos hablar desde una patología previa, que es un estado depresivo, pero ya un estado depresivo que ha ido avanzando de leve a moderado a grave, o también algún síntoma que se relacione probablemente con un trastorno de ansiedad. Entonces, generalmente ya podemos hablar de patologías previas que se presentaron antes o incluso sin que haya una patología previa, ya existe estos signos de depresión que realmente pueden desencadenar en suicidio, ¿no? Entonces, la idea no es decir este tipo de comentarios porque es invalidar lo que está viviendo la otra persona. Cabe recalcar que cada individuo vive su dolor y su sufrimiento de manera muy particular. No podemos generalizar y no podemos hablar y decir, pero sí, la vida es bonita o mira tu vida, porque realmente la persona en su situación no logra visualizar esto, no logra ver que la vida es bonita, que en su vida tiene muchas cosas. Realmente no lo puede visualizar y no porque no quiera, no porque sea egoísta o porque o porque realmente no aprecie lo que tiene. No es eso. Es que realmente la otra persona es como si tuviera una visión en túnel, donde cada vez más las cosas se van opacando, las cosas se van poniendo en una perspectiva muy, muy, muy oscura, donde incluso, ¿qué es lo que pasa en el suicidio? La persona deja de tener una idea central de autocuidado. Yo físicamente, como dice, mi vida no tiene sentido si yo no estuviera aquí, los demás estarían mejor. Entonces la persona deja de visualizarse a él o a ella misma y ahí es cuando pierde el sentido de mi vida importa, soy valioso, soy importante. Entonces cada vez va disminuyendo eso hasta que no existe una idea central como tal de yo cuidarme porque mi vida importa, sino que cada vez va quitándose de recursos, va quedándose sin estas herramientas internas que fortalecen al yo y realmente no está esto, no está esta protección. Entonces, por eso estas personas son muy vulnerables. ¿Qué podemos hacer de afuera? En la escucha, el acompañamiento, también podemos intervenir con esto llevándole a un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, donde obviamente ya manejando el contexto de la terapia, el contexto de la medicación también, podamos controlar los pensamientos, podamos controlar sus acciones y podamos dotar de herramientas al paciente y a la persona. En el caso de los suicidios, pero en jóvenes, que también es otro tema que se ha incrementado, y tal vez cómo se debe actuar ahí, porque a veces en cambio los jóvenes, los adolescentes, no son personas que de un momento a otro dicen, bueno, tengo ganas de quitarme la vida, ya no me siento valioso en este mundo, sino más bien en los casos que se ha visto de suicidios de niños, de jóvenes, sus familiares dicen, no, si estaba bien, si estaba actuando bien, no sé por qué se suicidó. Hace algunas semanas atrás hubo un caso, por ejemplo, de una joven del colegio Mejía, que, bueno, eso fue un caso de bullying, pero ha habido otros casos, incluso de otros colegios de aquí en Quito, que los padres de familia han dicho, no, si mi hijo estaba bien y de pronto no sé por qué tomó esta decisión. ¿Qué le recomienda a los padres de familia
para que puedan prevenir estos casos de suicidio? ¿Cómo darse cuenta cuando un joven, cuando un adolescente está tal vez teniendo ya este tipo de pensamientos? Ok. Cabe recalcar, y es importantísimo señalar que en la infancia y en la adolescencia, bueno, sobre todo en la adolescencia, sí existe depresión. La depresión sí existe, sí se ha evidenciado que existe depresión y ansiedad en niños y adolescentes. Es muy importante tomar en cuenta señales claves. O sea, por ejemplo, siempre estar en constante preocupación por ellos, cómo estás, cómo te encuentras, cómo van las clases, una preocupación genuina en tanto a una conversación de saber cómo está el entorno de este niño y de este adolescente. Como menciona, hace unos 2 meses fue este suicidio de esta chica en el colegio Mejía. Obviamente es un caso de bullying que cabe recalcar que no, que se pudo haber prevenido, ¿sí? Ojo, cabe recalcar que el ambiente en donde se desarrollaba pudo haberse prevenido. También es importante que dentro de clases, dentro de las aulas, dentro de los colegios, se imparta esto de la importancia de la salud mental, de la importancia de lo que significa cuidar mi bienestar interno, mis emociones, poder expresar, poder hablar. Dentro de casa también, identificar cambios en el adolescente, como cambios de humor, cambios de comportamiento, porque el adolescente ya tiene ciertos patrones también. Cabe recalcar específicamente en el tema de la adolescencia que la adolescencia es una etapa donde vamos a transicionar de ser un niño a ya obviamente una edad de la adolescencia, donde hay cambios físicos, donde hay cambios emocionales, donde hay cambios hormonales, comportamentales y demás. Obviamente, una vez más, el validar lo que el adolescente piensa, el validar las preocupaciones del adolescente. Porque nosotros como adultos podemos decir, sí, ya no importa cómo las otras personas me vean, no importa lo que diga el resto. Aún así, tenemos siempre nos vemos desde afuera, aún siendo adultos. No se diga siendo adolescentes, el adolescente realmente está tratando de identificarse con sus pares, está tratando de generar vínculos, está tratando de identificarse él mismo a través de los demás. Por eso sí importa mucho que el adolescente, cómo se mire físicamente, que el adolescente también cómo se perciba a él frente al grupo, y saber también lo que piensa el adolescente. ¿Por qué? Porque los niños obviamente siempre tienen una fase de exploración donde los niños siempre cuestionan por qué se hace esto, cómo se hace esto, qué pasa, ¿no? En cambio, el adolescente es distinto. El adolescente ya busca explorar por sí mismo, tomando en cuenta que sus comportamientos le van a llevar a saber qué es lo que el resultado de determinada acción. Entonces, el adolescente es muy confrontativo. Entonces, ahí también debemos tratar de manejar una comunicación asertiva con el adolescente, donde no se confronte más, sino donde más bien intentemos saber cuál es el pensamiento del adolescente, cómo piensa respecto a determinados temas, también comprender la parte emocional del adolescente. Entonces, cambios comportamentales, importantísimo. El adolescente también a veces, como mencionaba, que trata de identificarse hacia afuera, tiende a seguir ciertas, por ejemplo, tendencias como TikTok, redes sociales. ¿Qué es la tendencia que ahora está en este mundo de las redes sociales? Ojo, que hubo un tiempo donde también salían ciertas tendencias, ciertos retos, donde ponían en juego o en peligro a la vida del adolescente. Entonces, sí, no solamente es desde un estado depresivo, que, ojo, una vez más, sí existe la depresión en la adolescencia, sino que también implica mucho esto del contexto de cómo el adolescente se va identificando hacia afuera. Y una de esas razones donde también podemos indagar un poco más es en esto de las redes sociales, tendencias, estar siempre alertas y al tanto de qué es lo que ahora está pasando en este mundo, porque es importante saber qué tipo de información consume el adolescente, ¿no? También, igual, otra manera de llegar al adolescente y saber cómo se siente, qué es lo que está pasando, comunicación asertiva y demás, pero también ver la forma en cómo se desarrolla en diferentes ámbitos. Por ejemplo, si tengo un adolescente que siempre tuvo, por ejemplo, ¿no? Muy buenas relaciones sociales, si siempre tuvo muy buenas notas y de un momento al otro cambia este patrón, se aísla, deja de salir con personas, con compañeros, con amigos,
sus notas, por ejemplo, obviamente las notas no debemos ver como un rango, sino como algo, como un factor también que puede influenciar y me puede ayudar a mí a determinar que algo está pasando, entonces ya veo que existe un cambio comportamental dentro de la escuela, del colegio, en casa también le veo más retraído, más aislado, entonces son cosas que yo ya voy prestando atención. Otro, físicamente a veces los padres vienen porque después de mucho tiempo se dan cuenta que los adolescentes se cortan. El cutting también se ha vuelto muy un tema también de autoflagelación hacia el adolescente, donde trata él también de alguna manera, centrar o distraer su foco atencional del dolor interno que está teniendo hacia algo externo. Entonces, realmente hay diferentes cambios comportamentales. De un momento al otro, el adolescente comienza, no sé, su carácter, su humor también comienzan a ser muy variables, se encuentra muy irritable. Entonces, sí podemos tener algunos signos de alarma o de alerta donde podemos evidenciar qué es lo que está pasando. Finalmente, le quería consultar a las personas que están atravesando tal vez por estos momentos, que están teniendo este tipo de pensamientos, ¿qué le recomendaría? Y también cómo pueden acudir a las oficinas de Pichincha Humana para tal vez tener un tratamiento, un seguimiento en estas oficinas. Claro que sí. A ver, es súper importante que cada vez que nosotros tengamos este sentimiento de que nos vamos quedando sin recursos, sin herramientas, pensemos que el acudir a un profesional de la salud mental nos va a dar esta contención, este acompañamiento y este soporte emocional. ¿Para qué? Para darnos estas herramientas necesarias para nuevamente aprender. Siempre, 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 siempre no es lo que nos sirvió antes, nuestras herramientas que utilizamos antes están guardadas. A través del proceso psicológico vamos ayudando a que nuevamente estas herramientas vuelvan a salir, a que de nuevo yo vuelva a encontrar el sentido de utilizarlas en mi día a día, en mi cotidianidad. También a través del proceso psicológico. ¿Por qué es importante? Porque tomar en cuenta que ayudarnos de alguien siempre va a ser una muy buena opción. Y, no y obviamente quitar el tabú del ser débil, de no poder solo, no es así. A veces es importante saber pedir ayuda y la salud mental va muy ligada de la mano de la salud física porque las dos son un complemento. La una no se dispensa de la otra, las dos se complementan para que el ser humano pueda llegar a ser funcional en su día a día, para que el ser humano pueda sentirse bien, pueda sentir un equilibrio, pueda ir manejando y tratando de encontrar este equilibrio diario. Entonces, si estamos atravesando por un problema de depresión o ansiedad, o incluso antes, porque también la psicología nos ayuda a prevenir todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos incluso descubrir quiénes somos, reencontrarnos, saber cómo está mi estado emocional, saber cómo van mis pensamientos, porque luego esto va a conducir a mis acciones, también determinar mi entorno para cambiar hábitos, para ir modificando mis relaciones interpersonales y demás. Entonces, como primera recomendación, sí, acudamos a un profesional de la salud mental porque nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a acompañar y nos va a dar contención. También veamos dentro de nuestro entorno redes de apoyo, familiares, amigos, en quién contar, en quién confiar, en quién saber que estamos también contenidos, apoyados, es importantísimo. De igual forma, recordar esto sí, tenerlo súper claro, esto es un proceso, es del día a día, ¿sí? ¿Qué implica que es un proceso? Implica que, en primer lugar, es mi proceso. Yo lo vivo en mi día a día, como decía, mi sufrimiento, mi dolor es muy particular, es muy individual para cada uno. Entonces, saber desde la compasión y desde mucho amor hacia mí mismo y hacia lo que estoy viviendo, que es del día a día. Habrán días muy buenos, habrán días no tan buenos, habrán días muy neutrales. Y la idea es que cada día yo aprenda a escucharme a mí mismo para saber qué es lo que yo necesito, ¿ya? Entonces, sí, recordar esto. Otra cosa también, como ya mencioné, pedir ayuda. Entonces, una forma de pedir ayuda puede ser igual como mencionó, a través de nosotros, de Pichincha Humana, nosotros ofrecemos servicios psicológicos a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en nuestros centros, principalmente donde está el servicio de psicología
es en el centro de Carapungo y en el centro de Plaza República y en el centro de capacitación que queda en Solanda. En Pichincha Humana ahí pueden recurrir a nosotros. Nosotros damos este tipo de servicios y acompañamiento frente a depresión, ansiedad, intentos o planificación suicida y demás trastornos mentales, demás patologías mentales. Incluso ni siquiera hace falta que ya estemos dentro de una patología, de un trastorno mental, sino también en nuestro día a día, cómo nosotros podemos hacer que esto sea funcional para mi trabajo, para mis estudios, para mi vida en familia, para mi vida en pareja, etcétera. Siempre la salud mental va a ser un punto fijo para ayudarme a mí a guiar mis pasos, mi camino en mi día a día. Eso era la entrevista y queremos agradecer mucho a Ana Belén Bernal que nos ha dado distintas recomendaciones en torno al tema del suicidio, que es algo que está incrementándose en el país y esperemos pues a las personas que tal vez estén atravesando por estos procesos, ya saben, pueden acudir a las oficinas de Pichincha Humana donde se brinda la atención psicológica. Le agradecemos mucho a la doctora Ana Belén Bernal y a todos los usuarios, a toda la audiencia que nos está siguiendo a través de Pichincha Plus, pues les invitamos a que continúen con nuestra sintonía y se suscriban a nuestro canal. Un gusto y hasta la próxima. Muchas gracias.